Sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar. Eva Perón. Me viene a la memoria con esta frase de Evita lo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que hay que dar hasta que duela. Algo como se entremezclan las sensibilidades sobre el más desposeído, ¿no? Hoy está con nosotros, gracias Marilyn por acompañarnos, gracias a ustedes. Hacerte un ratito en tu agenda, porque veo que tenés realmente mucha movilidad desde casi el primer momento. La provincia la barrés. Sí, la verdad que sí, recorriendo mucho la provincia de Santa Fe, conociendo todos y cada uno de sus distritos, dialogando. Cuando digo conocer, digo dialogar con su pueblo, ¿no? Dialogar con su gente, con los distintos sectores de la producción, del trabajo, con los jubilados, con los jóvenes. La verdad que eso a uno también le permite conocer cuáles son las profundas demandas del pueblo santafesino y poder representarlos cabalmente desde la banca en el Senado de la Nación. Yo decía en su momento, cuando fui candidata, que quería ser una senadora cercana al pueblo, porque vieron esto de plantear que en realidad somos los representantes, los senadores de la Nación, los representantes de las provincias, como si las provincias fueran una entelequia, un mapa político, y no estuvieran llenas de gente, de deseos, de esperanzas. Entonces, sí, somos representantes de los intereses de las provincias, en este caso de la provincia de Santa Fe, pero la provincia de Santa Fe tiene una característica que se la da, que se la otorga su pueblo. Así que ese conocimiento del pueblo santafesino es el que hace que uno pueda transmitir desde esa banca del Senado de la Nación una defensa más cabal, como decía, de los intereses de los santafesinos y las santafesinas. Y en tu contacto con tus colegas de otras provincias, ¿cómo ves, ¿cuál es las diferencias que se pueden ver del pueblo santafesino y de las otras realidades? Bueno, nosotros... Resumen. Está muy buena la pregunta. La verdad que nosotros tenemos una particularidad muy especial, que es la gran extensión, en primer lugar, de nuestra provincia, pero es una extensión con una población muy rica. Nosotros tenemos 363 distritos, 19 departamentos. Ha habido una forma, un formato en la población, tal como se dio en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con particularidades históricas, sociológicas, migratorias que se dieron oportunamente, y diría económicas también, porque la verdad es que el cooperativismo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe ha sido un sector que ha acompañado fuertemente justamente el arraigo de estos 363 distritos y sus poblaciones. Otras provincias no tienen ni la riqueza desde el punto de vista cultural, económico, político y poblacional que tiene nuestra provincia, y esto por supuesto también demanda mucho tiempo, porque además de la actividad parlamentaria, quien quiere tener una relación directa con el pueblo santafesino, hay que moverse mucho. Y otra de las características, que más de la mitad de esas 363 tienen industria. Sí, de esos lugares, esas comunidades, ¿no? Que eso también me parece que es una característica de Santa Fe. Sí, sí, María Herminia, es así, y la verdad que esto también nos permite, en mi caso desde la Comisión de Industria y Comercio... Claro, que la presidís. Claro, trabajar con los sectores de la industria y también del campo. Yo también soy secretaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Pesca. Ayer justamente en Villa Constitución estuve reunida con la gente del sindicato de los trabajadores del río, que han conformado una cooperativa muy interesante, esta forma, digamos, de agrupar, de generar... No sabes cómo te ven allí, porque llegamos muy bien a Villa Constitución, así que van a estar contentos con lo que contás. Bueno, estuve con los trabajadores, la verdad que un ejemplo de organización. Vengo dialogando con ellos de hace ya mucho tiempo en la necesidad de que se puedan agrupar, ¿no? Y decía, esto de la industria, el campo, la ganadería, la pesca, la agricultura, no estamos hablando de cuestiones adversas
o cuestiones que compiten entre sí. Tenemos que tratar de generar una sinergia positiva entre la industria, el campo. La provincia de Santa Fe es muy rica en esto y lo cierto es que estamos generando un trabajo muy valioso con los sectores de la industria y con los sectores también del campo, porque entendemos que la provincia de Santa Fe, que aporta $1 por cada 4 que se exportan en el país, es una provincia central en el proyecto de ponerse a levantar esta querida patria, ¿no? Que me parece que es ese proyecto esperanzador, ese proyecto de poner el eje en el trabajo, en la industria, en el empleo, que es el que va a motorizar de nuevo. En el medio tenemos dos problemas. Uno que es la falta de planes en todo sentido, empezando por lo educativo con inserción, y en el segundo, 3 a 4 generaciones que no han tomado contacto con el trabajo, con lo que implica. Generar nuevamente la cultura del trabajo en un país que ha sido devastado. Yo entiendo que lo cierto es que después de la dictadura militar, para tomar toda la democracia, ¿no? Después de la dictadura militar, con ese ciclo de valorización financiera, con ese endeudamiento externo atroz con que se recibe la democracia, inauguramos un periodo democrático con la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, lo cierto es que la verdad hay una situación muy compleja porque hubo una pérdida del empleo. Ustedes recordarán esa política económica de apertura de importaciones, de devastación de la industria nacional, generó claramente una situación de desempleo que por supuesto se vio fuertemente agravada en la década del 90. Yo entiendo que a partir del 2003, con el advenimiento de Néstor Kirchner, hubo una mirada distinta, hubo un impulso para que el país vuelva a tener una incipiente industrialización, poner en marcha toda la capacidad productiva, pero evidentemente había ahí un núcleo duro del 7-8% de desocupación que era muy difícil ingresar, al que era muy difícil entrar. Hace falta un proceso de recuperación del país de 20 años, pero poniendo justamente la mirada en su matriz productiva. Y en esto que planteás vos, María Herminia, que me parece muy acertado, anclar fuertemente la industrialización, la creación de empleo con la educación pública, que es central porque la educación es una de las herramientas más importantes a la hora de la inclusión, pero además requerimos que esa educación, que esa calificación, que esa preparación esté al servicio de ese proyecto también de desarrollo. Y ahí ingresa, digamos, la escuela pública, la universidad pública, las escuelas técnicas, que son tan importantes para la calificación, no solamente de la mano de obra, para la calificación del pensamiento, para la ciencia y la tecnología puesta al servicio de ese nuevo empleo que habrá que mirar con la mirada del siglo XXI. Encima se nos viene eso, ¿no? No hemos podido todavía o necesitaríamos de los empleos más fáciles de realizar para aquellos que no han tenido cultura ni formación al respecto, y ya está la tecnología que nos viene corriendo bastante de cerca. Sí, y una dirigencia política que tiene la obligación de estar pensando en estas nuevas formas del trabajo. Yo ayer lo decía en el encuentro que tuvimos con la departamental en Villa Constitución, del Departamento Constitución, que nosotros como justicialistas, como peronistas, tenemos la obligación de repensar el trabajo como gran ordenador social. Yo escuchaba ayer las palabras del presidente planteando que nadie puede pedir trabajar por más de lo que vale su trabajo, pretender percibir por más de lo que vale su trabajo. Y la verdad que allí lo que advertía era una claridad desde el punto de vista conceptual como muy pocas veces tiene el presidente. Y digo, la claridad conceptual tiene que ver con que ellos creen que el trabajo es una mercancía. Para nosotros el trabajo no es una mercancía, el trabajo es el gran ordenador social, es la herramienta del arraigo de los pueblos, es el gran articulador a la hora de generar socialización, de construir identidad en una comunidad, de generar lazos y el ascenso en una comunidad, exacto, el ascenso social, las oportunidades. Entonces, la verdad que pretender que el trabajo se constituya como una mercancía, me parece que es
la gran disputa cultural también del siglo XXI. Bueno, si tomamos algunos dichos de cercanos al presidente, porque el 2019 es como que para la política ya está, ya comenzó. Durán Barba, un hombre con mucha influencia en el entorno del presidente, ha dicho que el año que viene el núcleo que va a concentrar la campaña de Cambiemos va a estar en el cambio cultural. Sí, es un cambio cultural que ellos vienen realizando y que ya en su momento lo utilizaron. Es esta píldora, ¿no?, que le van dando a la sociedad. Hay un sociólogo que analiza esta cuestión, ¿no?, para ver cuál es el nivel de tolerancia que tiene la sociedad frente a esta arremetida en cuanto a sus derechos, a sus conquistas. Y en esa medida es en la que van avanzando. Depende también de nosotros, y cuando digo el nosotros hablo de un espectro importante, no hablo solamente de los sectores que representamos al peronismo, hablo de quienes creemos y pensamos y tenemos una íntima convicción de que es necesaria una sociedad más justa, que es necesaria una sociedad que se articule en torno al trabajo, donde premiemos a aquellos que invierten también, porque acá no estamos hablando solamente de los trabajadores. Yo pienso a la comunidad como una comunidad organizada. Bueno, las fábricas están solamente a un 60-65% ocupadas. Exactamente, hay una capacidad ociosa de un 40%. Claro. Esos empresarios que apostaron en el país, que invirtieron en bienes de capital, que invirtieron en creación de fuentes de trabajo, de puestos de empleo, a los que hoy les cuesta llegar a pagar las quincenas, que han dejado la vida. Yo camino mucho la provincia, entro a muchas industrias, a muchas empresas que empezaron con un tallercito. La otra vez estaba en Esperanza, fíjate la palabra, ¿no? Sí. Esperanza. En Esperanza. Primer colonia agrícola de nuestra provincia. De nuestra provincia, sí. y con el contenido, ¿no?, que esto tiene para nosotros como desarrollo, como arraigo. Y me contaban que había iniciado un empresario, que hoy ya es un empresario muy importante, que genera cientos de puestos de trabajo. Gonela, tal vez. Empezó, Zika, en Zika estuve. Bueno, fue empleado de Gonela. Bueno, claro. Y cuando fue despedido en su momento, él armó un tallercito, alquiló un galponcito y hoy tiene una empresa impresionante. Y yo veía esa familia, ¿no?, dedicada a esa industria, y cómo muchas veces se rompen estas posibilidades, se truncan estas posibilidades. Entonces, no estamos hablando solo del movimiento obrero organizado, solo de los trabajadores, estamos hablando de cómo se organiza una sociedad. Ese empresariado nacional que es absolutamente imprescindible. Imprescindible. Ahora, sobre este punto, ¿qué te dicen los empresarios? Porque una de las cosas que siempre se ha dicho es que es imposible en Argentina por lo que sale un trabajador, en el sentido de todo lo que hay que pagar, el costo laboral. Bueno, esto es parte, me parece, del andamiaje que se construye también en torno a esta disputa cultural del siglo XXI en cuanto al trabajo y al capital productivo frente al capital financiero, que es lo que hoy está ganando y está dominando el mundo ideológicamente, y que de alguna manera es esta gran batalla que se está dando. Lo cierto es que yo entiendo que hay que poner en marcha la economía, ese 40-45% de capacidad ociosa que tiene la industria nacional, hay que ponerlo en marcha para ampliar las expectativas, para ampliar la producción, para dinamizar no solamente el mercado interno o el consumo interno, que me parece que esta es una de las cuestiones que tenemos que rever nosotros. Pusimos mucho hincapié en el consumo y en el mercado interno porque, por supuesto, estamos frente a un mundo que cada vez se cierra más sobre sí mismo y que no queríamos que nuestra economía dependiera solamente del mercado interno y del mercado externo, sino que el mercado interno garantizara ese consumo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que empezar a pensar en el mercado externo y en la restricción externa como uno de los cuellos de botella, con que cada vez que la Argentina se encamina a un proceso industrial, se encuentra con esa situación de restricción externa. Pero la verdad es que no podemos poner el eje en bajar el costo laboral. Tenemos que poner el eje en ampliar la capacidad productiva y en sacar también el pie, digamos, de la presión tributaria que tienen los que producen en la República Argentina, mientras que a los que especulan
se los premia. Te voy a dejar tenemos aquí un pequeño corte, pero una pregunta. ¿Vos crees que la clase media está en extinción a propósito de todo esto que hablamos? En un minutito seguimos con la senadora María de los Ángeles Sacnum. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Así? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Joyería España. Las marcas más destacadas. Siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. A veces rondan sollozantes como agoreras noches lo que sucedió en el mundo laboral. Por eso es pertinaz nuestra enjundia para poder levantar fuerte lo que es la voz del trabajador a través de aquellos que son electos su dirigente. Muy bien, y seguimos, por supuesto, charlando con nuestra senadora. Marilyn, yo te preguntaba sobre esto que uno parece percibir, ¿no? Que la clase media, que fue orgullo de nuestro país, ampliándose con la satisfacción de aquellas familias trabajadoras que podían o no podían educar ya en una universidad, pero hoy parece que es al revés. Sí, hay un modelo económico que se ha puesto en marcha en la República Argentina que ha empobrecido a la clase media. Y un tema, me parece que nos atraviesa y que explica cómo ha empobrecido a la clase media es el tema de las tarifas. Nos han hecho creer la soncera de que la energía debe ser cara, que los subsidios en materia energética están mal. Ahí aporto un dato. En Estados Unidos, el BTU, con el que en la medida del gas, ¿sí?, está en $3. Nosotros ya estamos en $3.80. Bueno, hay que preguntarle a Iguacel cuánto está el gas en Boca de Pozo, que es una pregunta que no responde nunca. Se le hemos preguntado en varias oportunidades cuando ha estado y la verdad que nunca nos lo dicen, porque eso justamente nos permitiría generar una progresión en cuanto a cuánto ha sido la rentabilidad de las empresas gasíferas durante todo este tiempo. Lo cierto es que la verdad que los subsidios no son ni populistas, ni de derecha, ni de izquierda. Un informe del propio Fondo Monetario Internacional de enero del 2016, diciembre de 2015, enero de 2016, muestra cómo en la República Argentina había un subsidio per cápita en materia energética general de $413, mientras que en Estados Unidos a la misma fecha era de $2.177 per cápita. Entonces, ¿era Cristina populista al impulsar subsidios en materia energética? No, era una forma de incentivar el consumo, el mercado interno. Es una forma de concebir desde el punto de vista económico, generar, por un lado, en las clases trabajadoras y en los sectores medios de la población, una mayor capacidad de consumo. ¿Por qué? Porque es salario indirecto. Lo que vos no pagás en tarifas eléctricas, en tarifas de gas, de agua, lo consumís. Y lo mismo ocurre con el sector industrial y con el sector de las economías regionales, productivas,
porque actúa a manera de fomento, de incentivo de la economía. Entonces, lo cierto es que con este enorme tarifazo, los sectores medios se han visto fuertemente empobrecidos. A esto sumémosle el avance que ha habido en cuanto al poder adquisitivo del salario. Lo cierto es que cada vez se come más el poder adquisitivo. Claro, por las distintas devaluaciones han operado en consecuencia. En consecuencia, y las paritarias que no han acompañado. Y no todo el mundo tiene un poquito de agua, muchas gracias. Y no todo el mundo, además, porque hay un 40% de economía informal, no todo el mundo tiene la representatividad o la espalda de un gremio, de un sindicato que negocia por ella o por él. Por supuesto, y el impacto que eso tiene en la economía informal, como bien lo planteas vos, el que hace changas ha dejado de hacerlas, porque esos sectores medios que antes quizás contrataban a alguien para realizar algún trabajo, hoy no lo están haciendo porque no llegan a fin de mes. ¿Qué pensás sobre las democracias en el mundo? Veo con cierta, no sé si creo que con inquietud y expectante sobre lo que venga, pero veo lo que está pasando. Francia le va a pedir un pasaporte, una visa a Inglaterra. Y en Italia, bueno, sabemos cómo están las situaciones. España se las trae. ¿Cómo estás viendo ese movimiento en el mundo? Qué pregunta interesante. Bueno, lo que vos estás planteando es un emergente claro de que los países se están cerrando sobre sí mismos de alguna manera y están protegiendo fundamentalmente el empleo. Ha habido una migración muy importante de refugiados en Europa y hay una disputa tremenda en cuanto a la apertura de las fronteras para recibir a esos refugiados, que esto tiene que ver también con los derechos humanos afectados a nivel internacional en pleno siglo XXI. Pero lo cierto es que las democracias en el mundo están siendo cada vez más tibias, menos participativas, están influyendo fuertemente en la construcción del sentido común, no solamente los medios de comunicación, las redes sociales. A ver, admitido... Están debilitando los gobiernos, me parece, ¿no? El sistema debilitando pasa por otro lado, ¿no? La legitimidad popular. Y, digamos, estos pueblos votando candidatos, fíjense lo que está pasando en Brasil. No hay que perder la mira en lo que está pasando en Brasil, porque es un emergente también de lo que está pasando en las democracias del mundo, ¿eh? Esto no es una característica solo de nuestra región, ni de Latinoamérica. En Europa, las últimas elecciones que hemos visto, hay una derechización, para ponerle de alguna manera algún acento. Sí, con candidatos con un estilo y una característica. Fíjate lo que es Trump en Estados Unidos. Creo que fue ¿no? la primera gran sorpresa, si se quiere, ¿no? Sí, de cómo los pueblos en algunos casos terminan votando candidatos que no expresan justamente la defensa de las grandes mayorías de los sectores medios, de los sectores populares. La verdad que cuando uno lo escucha a Bolsonaro expresarse, es prácticamente inentendible que el pueblo brasilero acompañe con su voto a un candidato de estas características, que no es un outsider, porque hace mucho que está en la política, no viene por Así fuera es, ha pasado por más de 5 partidos políticos, se ha mantenido en una minoría dentro de la representación de la Cámara de Diputados en la República de Brasil. Por lo tanto, me parece que no debemos perder la mirada ni dejar de analizar lo que está ocurriendo. La verdad que yo creo que tenemos que ir a democracias más participativas que respeten mucho más el profundo sentir de los pueblos y ver cómo podemos lograr esa democracia participativa más directa. Porque lo cierto es que quizás el nuevo sentido común que se está construyendo es el de estos sectores medios edulcorados, adormecidos, que quizás dicen, bueno, yo voy y voto una vez cada 2 años y me olvido de lo que pasa. Lo cierto es que cuando vos te levantás a la mañana y abrís la canilla o prendés la luz, ya estás atravesado por la política y por las decisiones de la política en tu que vida. están marcando agenda ahora, Sí. ¿no? Sí, lo vienen marcando, sí. Aborto y otros más, ¿no? Sí, los feminismos, el feminismo me parece que es un avance muy importante en el mundo, que hay que mirarlo
porque ha sido un movimiento también que no ha tenido líderes visibles. En la Argentina no hay un líder o una líder visible del movimiento feminista. Ha sido una construcción colectiva de muchos años. Es un tema a abordar y no ocurre solo en la República Argentina, en el mundo se está dando. Es hermoso poder charlar sobre todos estos temas que estamos hablando, pero tenemos el líder. Sí, ya sé, pero bajamos a la realidad. ¿Qué pasa con el presupuesto? Bueno, ahí estamos en una discusión muy fuerte. Lo cierto es que veníamos discutiendo ya hace tiempo con el tema del pacto fiscal y cómo impactó en la provincia de Santa Fe. Primero, esa espada de Damocles que estaba en cabeza de todos los gobernadores para suscribir este pacto fiscal, porque si no se iban a quedar sin el Fondo Federal Solidario, y en la provincia de Santa Fe un aditamento mayor que tenía que ver con el pago de la deuda, de la deuda por la detracción de ese 15% al ANSES, un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del mes de noviembre de 2015. La verdad es que se incluyó en ese pacto fiscal oportunamente. En marzo de 2018 tendríamos que haber fijado el monto y la forma de pago de la deuda. Eso no ocurrió y nos han sacado el Fondo Federal Solidario. Es como el clásico rosarino, no se sabe cuándo se juega ni cuándo van a pagar. Hay una indefinición total con respecto a eso. Bueno, ahora discutiendo el presupuesto que... Y se va a poner, por ejemplo, en el caso puntual de Santa Fe, se va a poner... no está incluido el pago de la deuda. Sí. Ese está bien, pero los diputados, que es donde primero se trata, podrían sugerirlo, negociarlo. Claro que sí, bueno, por eso estamos esperando a ver qué es lo que ocurre en la Cámara de Orígenes. La verdad es que hay 600.000 millones que están destinados al pago de deuda, es la partida más importante del presupuesto del año 2019. Deuda externa, de la deuda que ha contraído el actual gobierno con este nuevo ciclo de endeudamiento. Y la verdad es que es un presupuesto que se elaboró previo al último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tampoco pasó por el Congreso de la Nación. La primera contradicción, ¿no? Marilyn, tenemos que decir que ya sería con el segundo presupuesto, porque el anterior quedó totalmente fuera de contexto, no sirve. O sea, al otro día de haber sido al otro día, sancionado. claro. O sea que aquí habría que mirar con atención qué es lo que se sanciona. Sí, y teniendo en cuenta el brutal ajuste en materia de salud pública, en materia de discapacidad, en los derechos de la infancia, hay un recorte absoluto, en obras públicas que nos afecta directamente a la provincia de Santa Fe, y algunas travesuras también, como por ejemplo quitar los fondos para la auditoría de la UIF en un año electoral, cuando tiene que haber aportes. Es decir, me parece que no solamente es un presupuesto que trae recortes bestiales, sino también algunas sutilezas a la hora del control. Sí, esto subrepticiamente está dentro del presupuesto, y me parece que el debate que ha habido público con Elisa Carrió tiene que ver con esta cuestión de la UIF. Había funcionarios de ella trabajando dentro de la UIF que han sido evidentemente desplazados, que esto ha generado el disgusto de ella y su planteo frente a Cambiemos, para dentro de esta alianza. Así que entiendo que hay una utilización de estas herramientas del Estado en un año electoral que se avecina, pero lo preocupante es el presupuesto y el recorte que vamos a tener y cómo va a afectar en el bolsillo del conjunto de los argentinos. ¿Lo van a votar? Nosotros no vamos a acompañar este presupuesto. Hemos tomado esta definición en el sentido de que es un presupuesto mentiroso, que no se ajusta a la realidad de las pautas en materia inflacionaria, en materia macroeconómica, pero que fundamentalmente tiene una contradicción de primer orden, que es someter, sojuzgar todo el presupuesto, todas sus partidas de educación pública, de salud pública, de ciencia y tecnología, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el comienzo del programa mencionaste 2 veces la palabra cooperativismo, cooperativa, y también está el mutualismo es un tema que a Santa Fe me parece que el artículo 85 del presupuesto pretende gravar con ganancias a las cooperativas, lo cual es no entender cómo funciona la estructura cooperativa y mutual. Si bien es cierto que hay algunas que hacen, la mayoría creo, este servicio, esta razón de ser, y hay otras que lo utilizan para sus
pingües negocios. Bueno, Hay pero organismos de controles, me imagino. eso Bueno, justamente debiese. el INAES, que es el Debiese. organismo que debe controlar y que debe trabajar desde el Estado Sí. para fortalecer el sistema cooperativo, debiera en ese caso controlar. Ahora, la verdad es que el sistema cooperativo, más allá de estas cuestiones puntuales, excepciones que pueda haber, Es un chale, sistema es la que no- capital del cooperativismo. Bueno, y la situación de lo que ha ocurrido también con Sancor, y bueno, lo que está ocurriendo también con todo lo que significa la industria lechera, con los pequeños Exacto. y medianos tamberos, Sí. que es un tema muy preocupante porque está ligado también a la soberanía Y alimentaria. además cómo vamos y venimos. Me contaba el otro día un dirigente de acá, de Refinería San Lorenzo, hoy llamada Oil, ¿no? Que la habían, cuando se vendió la primera vez eran 28 millones y ahora son 68, 78, Un poco más también. una cosa así. Claro, estos desfasajes. Realmente. que- Te tenemos que invitar a nuestro living, Mariano, Bueno. está nervioso llamándonos. Por favor. Cómo necesito estar en septiembre junto al paraíso y el aroma en flor, respirar el aire cargado de aromas, oír los zorzales, ver el picaflor, sentirme pequeña de nuevo quisiera, sentarme en el pasto, volver a enhebrar, collares de heridas, lágrimas de infancia, que del paraíso cayendo se van. ¿Dónde nació nuestra invitada, Marcos? Nació en Filmat, provincia de Santa Fe, pasó su infancia en Villada, que no está muy lejos, y desde su adolescencia se radicó nuevamente en Filmat, donde vive en la actualidad. Es abogada graduada de la Universidad Nacional de Rosario, mediadora y ha realizado varios posgrados, especializándose en distintas ramas del derecho público y privado. Fue presidenta del Centro de Estudiantes Secundarios allá por el 85, delegada provincial en representación de los estudiantes secundarios, candidata a presidenta y consejera universitaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, secretaria de Prensa y Difusión del PJ de Firmat. Desde la asociación civil que presidió hasta 2015, desarrolló tareas regionales en materia de promoción comunitaria. Actualmente es congresal provincial y nacional del Partido Justicialista, miembro del Centro de Políticas Públicas Arturo Jaureche, fue concejal de Firmat y senadora por la provincia de Santa Fe. Sí, y con Nacional, muchas comisiones, integrando muchas comisiones, que es lo que he visto, más allá de presidir y ser, presidís industria y en agricultura, secretaria, en todas las otras vocalías he visto, ¿no? Pero muchas. También muchas bicamerales, como la de seguimiento de la deuda externa, la que ahora va a controlar el tema de la seguridad social, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, Sí. son temas centrales, y la de seguridad interior. El otro día justamente estuvo Claro. la ministra Bullrich en esa Sí, bicameral. ustedes saben que esto es un falso vivo, nosotros lo grabamos el día jueves. Venía escuchando las declaraciones de Elisa Carrió sobre Patricia Bullrich, ¿no? Diciendo que se conforma con Que le dibujan los números. No, que le siembran droga en los operativos para que ella crea, que las cosas andan bien. Realmente las declaraciones fuertísimas viene haciendo la socia del gobierno. Bueno, el otro día cuando estuvo en la comisión bicameral, planteó que había una baja de homicidios en la provincia de Santa Fe, cuestión que yo la verdad que se lo repregunté porque me pareció que no era correcto ese índice. Bueno, después lo corrigió. Lo cierto es que evidentemente hay una situación muy compleja y que hay que tener la mira puesta en esta cuestión de utilizar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, que es el tema, me parece, angular. ¿Ya se han movilizado las tropas o todavía no? Sobre todo la frontera, me parece. La verdad que sí, ella planteó el otro día, lo admitió expresamente. A nosotros lo que nos preocupa es el decreto del presidente en esta utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, porque esta fue una construcción de la democracia argentina. No la tocó, creo que ha sido fundamental, digamos, la tarea que desplegó en su momento Raúl Alfonsín, pero después no la tocó ninguno del resto de los presidentes y presidentas de la democracia, y sin embargo ahora se pretende tocar.
en un momento donde hay una política económica que está arrojando a miles de personas a la pobreza. Y esta estigmatización de las organizaciones sociales que genera Patricia Bullrich, de la mano de esta política de seguridad interior mezclando a las Fuerzas Armadas, puede ser un cóctel. El temor es la represión. Sí, la represión y que se quiebre la paz social en la República Argentina, ¿no? Que mucha gente está trabajando muchísimo para que eso no ocurra. Exacto. Marilyn, ¿cómo era Villada? Ay, bueno. Por eso elegimos con Mariano esto de, no sé si había paraísos allá, pero... Sí, claro que sí, yo lo escuchaba ¿De chica atentamente. jugabas en eso? Porque viste que uno jugaba a hacer collares con esas florcitas, ¿no? Sí, la verdad que la vida de pueblo, de la calle de tierra, de la bicicleta, de estar mucho al aire libre, el campo, porque digamos, por la actividad de mi familia, de mis padres, estábamos mucho también en el campo, y la verdad que esa infancia del patio de tierra, de la calle de tierra, de correr descalzos atrás del regador que pasa en los pueblos en ahí verano. Estamos viendo, Marilyn. Bueno, ahí con mis amigas queridas del secundario. ¿De allá? Esas son mis amigas de Firmat, son mis amigas del secundario, sí. ¿Y de chica soñaste alguna vez con hacer política? Si bien tu papá es un hombre, fue un hombre de la política muy destacado. Sí, la verdad que siempre me gustó esta cuestión de la justicia, de la transformación, de hacer la sociedad más justa. La política siempre estuvo allí rondando en mi vida, primero por supuesto por la actividad de mi papá, pero también como una elección personal, ¿no? De ir encontrando el camino. Mis padres nunca fueron de imponernos, sino de escucharnos, respetarnos los deseos, ¿no? Esto de ser una mujer deseante y respetada me parece que tiene que ver, respetada en cuanto a uno, a sí mismo, ¿no? Sí. Tiene que ver con haber elegido ese camino y estar contenta de haberlo elegido. ¿Tu hermana? Mi hermana es decoradora de interiores, es comerciante, un poco siguiendo la línea familiar. Sí, en Firmat. Así que Firmat te atrapa por varios lados, te sigue atrapando por varios lados. Sí, mi adolescencia, si bien pasé toda mi infancia en Villada, tengo muchos amigos y amigas allí. Después mi adolescencia en Firmat también me atravesó 12 kilómetros. Así que, claro, casi pegadito, ¿no? Sí, son comunidades que tienen un ida y vuelta permanente. Ahí que vemos, ayudanos. Bueno, ahí también con mis amigas del secundario, pero esta es una foto más actual. Nos seguimos reuniendo permanentemente, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos saludamos todos los días y sabemos lo que le pasa a cada una. Bueno, el último encuentro en el que estuvimos fue el del 21 de septiembre, un poco recordando esa primavera de estudiantes. ¿Tenés también un hijo? Tengo un hijo, Juan Pablo, de 23 años, que estudia filosofía aquí en Rosario. Está muy contento con su carrera. Ahí estamos también con mi compañero y con su hija, con Micaela. Ah, perfecto. Bueno, el contexto familiar debe ayudar a un político, ¿no? Por supuesto, es no fundamental. Nosotros vemos a la diputada, o a los diputados, o a la senadora o al senador, lo reconocemos. Ese es Marcelo, ¿verdad? Ese es Marcelo, su compañero. Sí. Lo vemos cuando, bueno, por así, o levanta la mano o aprieta el botón para votar, o se expresa en la Cámara que le tocó. ¿Cómo es una semana de un legislador? Porque uno ve el resultado final y cree que es solo eso, pero hay otro trabajo. Hay algo más. Hay una tarea parlamentaria que es muy intensa, es muy importante, un trabajo también con cada uno en nuestro caso, de los senadores y senadoras de todos los bloques, un diálogo permanente en torno a los distintos temas que van ingresando al Parlamento, que están en debate en las comisiones. Normalmente cuando ya se llega a la comisión hay cierto debate previo, y cuando se llega a la sesión, lógicamente que ya se agotaron todas
instancias. Lo que pasa es que muchas veces con esta cuestión de ir por el desprestigio de la política, se plantea como que los legisladores trabajamos solamente el día de la sesión. Claro, por eso lo y traía. está buena la pregunta porque es conducente a poder explicar toda esa tarea que se hace, ¿no? ¿Cómo hace un legislador, un senador? Porque en el Senado es como que, bueno, por su propia historia, ¿no? Aquello de los padres de la patria, o madre en este caso, ¿no? Pues llegó la mujer también al Senado. Pero digo, ¿cómo se hace para que no te atrape para que no te la creas, para decirlo en criollo? Sí, bueno, eso es fundamental. Me parece que caminar, primero tener los pies en la tierra permanentemente, eso es circunstancial, es una representación en la que nos ha honrado, en este caso el pueblo santafesino, y es circunstancial, es de paso, seguramente vendrán otras a ocupar ese mismo espacio institucional de representación política, pero mantener, digamos, esta cuestión de caminar, de dialogar permanentemente con los sectores en nuestra provincia, de también mantener uno el hogar, su casa en un lugar, si bien la verdad viajamos permanentemente, mucho, pero el seguir teniendo tu casa en tu localidad, en tu pueblo, en tu barrio, el seguir juntándote con tus amigos, con tus amigas, con tus vecinos, ese contacto permanente. Seguramente, vamos a un corte, seguramente vas a intentar ser gobernadora de nuestra provincia, pero más allá de qué lugar te dé o esté destinado en la política para vos, ¿hay un antes y un después de haber sido senadora? Ah, qué pregunta. Bueno, la verdad es que yo creo que hay un antes y un después en cuanto a la responsabilidad política. Yo antes de ser senadora nacional fui concejal en mi ciudad y la verdad es que me tomé siempre con mucha responsabilidad esta representación institucional. Yo creo que desde la más pequeña, la más cercana a la comunidad, como es un concejal, un presidente comunal, hasta la representación más importante que pueda haber en la primera magistratura del país, lo más importante es la responsabilidad y fundamentalmente algo que siempre me decía mi papá, no olvidarse de dónde uno viene, qué es lo que uno está representando desde ese lugar. Y en mi caso, por mi pertenencia político-partidaria, por mi procedencia desde el punto de vista social, cultural, es representar a los sectores medios y a los sectores populares de la comunidad. Así que el antes y el después es esta disyuntiva interna de seguir siendo quien uno es, más allá de los cargos circunstanciales. En un minutito seguimos con nuestra senadora, que ahora le vamos a preguntar cómo ve la provincia y qué cosas habría que mejorar si, bueno, el voto popular y su decisión es conducirla en algún momento. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Presentamos Precio Justo, porque en Rosario sabemos ayudarnos y salir adelante poniendo cada uno su parte. Por eso, desde la MUNI, junto al Centro Unión de Almaceneros y Autoservicistas de Rosario, más empresas sociales de la ciudad, acordamos más de 30 productos básicos a precios rebajados para que consigas en el almacén de tu barrio. Consulta el comercio más cercano a tu zona en rosario.gov.ar y la lista de marcas comprometidas, precios y productos. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive.
y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Presidente Roca 1376, teléfono 0341-421-7359, WhatsApp 341-2-612703. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Así? ¿Y cuál? La sembradora Bertín, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Presentamos Precios Justos, porque en Rosario sabemos ayudarnos y salir adelante poniendo cada uno su parte. Por eso, desde la MUNI, junto al Centro Unión de Almaceneros y Autoservicistas de Rosario, más empresas sociales de la ciudad, acordamos más de 30 productos básicos a precios rebajados para que consigas en el almacén de tu barrio. Consulta el comercio más cercano a tu zona en rosario.gov.ar y la lista de marcas comprometidas, precios y productos. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Wow Peluquería, turnos al 153 750347, La Prida 563, timbre 1. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba. Conozca más de Contrastango a través de www.contrastango.com.ar. Contrataciones 0341 156 18 79 93. Saben que me dice si supieras vida mía, y Len, muchas gracias por ello. Acostumbro decir la verdad. ¿Saben qué me pasó? Esto es de Ailén, pero es del año pasado. Porque con esto del feriado, perdón, pero me olvidé. Entonces manoteé lo que tenía esta mañana. Me di cuenta que me había olvidado la ropa. Bueno, y la carita, como puede, me la cuida la doctora María Inés Ramírez. Ojo con lo que mostrás, ¿eh? Bueno, Marcos. Nos preside, como siempre, una obra de arte de María Angélica Grande, de la colección Cerquita del Cielo, lienzo acrílico sobre lienzo. Muy bien. Bellísimo. Lo has aprendido muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, así hacemos el programa muy informal, Marilyn. Estar acá y la verdad el ambiente, Bueno. el ambiente que se genera es un clima muy Muchas gracias. grato. Te decía sobre nuestra provincia, que bueno, yo creo que todo aquel político que se preside tal, porque uno dice, pero ¿cómo es senadora? Ya quiere ser...
sí, es normal que a medida que uno transita las distintas etapas de la política, ambicione, pero no por una cuestión, creo yo, personal y egoísta, sino al contrario, acumular información y experiencia es lo que te permite después tratar de solucionar lo que uno cree no está bien. Y el entusiasmo por transformar. Claro. El entusiasmo por transformar y las ganas de poner uno su capacidad en esta etapa, ¿no?, de la vida, porque yo creo que también uno decide y sabe la intensidad que significa ser un servidor público, porque en definitiva es eso, ¿no? Es una intensidad en la que uno obviamente le resta tiempo a la familia, a sus afectos, pero tiene que ver con esta potencialidad que tiene la provincia y que uno va viendo en la medida que la camina, en la medida que la recorre, en la medida que dialoga con su pueblo. Yo estoy convencida que la provincia de Santa Fe puede crecer muchísimo más de lo que ha crecido. Yo no soy de los que creen que hay que borrar todo lo que se ha hecho o que todo lo que se ha hecho está mal. Creo que tenemos enormes potencialidades y que justamente la ley del desarrollo debe ser pararse sobre esas potencialidades y sobre esas cosas bien hechas que tenemos los santafesinos para darle un mayor impulso. Y me parece que en ese justamente camino, en ese transitar, están estas cuestiones que tienen que ver con la disputa electoral o con la disputa política, que claramente, como bien decís vos, no tiene que ver con ambiciones personales, sino con una construcción colectiva de un proyecto que sume a los mejores hombres y mujeres de la provincia de Santa Fe. Aparecen muchas mujeres en el escenario. Sí, ¿no? y es muy bueno, y es muy positivo, y todas muy valiosas. Esto también hay que decirlo, porque la verdad que la política por ahí de la descalificación, es horrible, de querer pararse sobre el error del otro para mostrar una mayor valía personal, me parece que la tenemos que dar por pasada, la tenemos que dar por ¿Dónde sentada. centralizarías una campaña a gobernadora? Me parece que lo más importante tiene que ver con el desarrollo y con el empleo, con la generación de oportunidades. La provincia de Santa Fe tiene una potencialidad enorme en cuanto a la industrialización de sus productos. Me parece que ahí está la clave, pero para poder avanzar en un proceso de industrialización, de inclusión, de generación de empleos, hay que justamente plantear también dos cuestiones que me parecen importantes. La primera es la banca pública. No puede ser que la provincia de Santa Fe carezca de un banco de desarrollo que justamente apalanque, motorice ese proyecto industrial para la provincia de Santa Fe. No puede ser que no pongamos una mayor dedicación en lo que significa la ciencia y la tecnología, porque la verdad es que nosotros, si queremos construir de eso que hablábamos, que es la sinergia entre el campo y la industria, los pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe deben poder tener también a mano, y los industriales de la provincia de Santa Fe deben poder tener a mano una mayor potenciación desde el punto de vista financiero, pero también de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del proyecto estratégico para la provincia de Santa Fe. Y otra de las cuestiones es la energía. Energía barata para la provincia de Santa Fe, hay que construir el proyecto energético para la provincia. Creo que tenemos un haber muy importante que es la empresa provincial. Sí, pero retrocediendo un chiquitito, la bioenergía en Santa Fe es muy interesante. Claro, se está formando todo un conglomerado para aprovechar, ¿no? Y que hay que articularlo y que hay que ponerlo dentro del plano de una empresa de la provincia que no sea una empresa privada o que actúe a modo de privado que, digamos, frente al aumento del mayorista le traslada el precio al usuario, sino justamente en reconstruir, valorizando a sus trabajadores, que son esenciales para nosotros por la capacidad, por la calificación que tienen los trabajadores de Luz y Fuerza de la empresa provincial de la energía, pero también poner esa empresa al servicio de este desarrollo que estamos pensando para la provincia de Santa Fe. Yo estoy convencida que la hidrovía Santa Fe Paraguay tiene que tener justamente una parte central a la hora de discutir y de debatir este proyecto. El río Paraná, el río Paraguay forman un eje muy importante. Marilyn, no puedo, se termina el programa, pero no puedo ni quiero no preguntarte sobre Basali,
que lo tenés muy pegado a vos, ¿tiene posibilidades de salida? Bueno, nosotros esperamos que sí. Allí yo he sido siempre muy respetuosa de hablar de empresas con nombre y apellido. Sí, lo que pasa es que esto tomó estado público y lo cierto es que están en un proceso de definición en cuanto al paquete accionario. Parece que podría retornar a manos de la nieta de don Roque Basali, de Mariana Basali. Eso se ha tomado con mucha esperanza también en la ciudad de Firmat, porque esto tiene que ver también con el capital productivo y con el conocer a los dueños de las empresas que están radicados en tu propia ciudad, que tienen justamente un arraigo en tu ciudad. Y bueno, están en un proceso de negociación. Lamentablemente DASA ha cerrado. Hay muchas empresas en proceso preventivo de crisis en la provincia de Santa Fe, más de 240. Bueno, esto también demuestra cómo la provincia de Santa Fe está siendo afectada. Cortito, ¿podrías hacer lo que proponés aún con un gobierno distinto al tuyo en Santa Fe? Sí, porque me parece que esto tiene que ver con los aportes que nosotros tenemos que dar como santafesinos y como santafesinas. Hay que abrir un marco de diálogo político entre todos los sectores políticos y sociales de la provincia para acordar 5 o 6 políticas públicas que trasciendan a cualquier gobierno. Y en esto la verdad que ahí tenemos que poner nuestra pasión y nuestro debate para ver cómo aportamos las mejores ideas. La última, ¿te acordás de tu juramento? Sí. ¿Por quién juraste o por qué juraste? Juré por Dios, la patria y los santos evangelios, que es la fórmula por la que uno elige, y luego en la evocación recordé a Néstor Kirchner, a los 30.000 desaparecidos y a mi padre y a mi madre. ¿Crees que lo venís honrando a tu juramento? Sí, claro que sí. Lo pienso todos los días porque tengo mucha tarea de introspección. Pienso si estoy honrando al pueblo de mi provincia, si estoy honrando mis convicciones, si estoy defendiendo lo que dice la Constitución Nacional, y creo que lo estoy haciendo. Por la calidad y la calidez de nuestra entrevistada, yo sé que a usted le ha gustado nuestro programa, así que lo esperamos el próximo domingo a las 18:30 haciendo esto que es Convenio TV junto a mis compañeros. Gracias, hasta entonces. Sigamos conectados. Encontranos en Facebook. Los argentinos siempre le encontramos la vuelta para seguir disfrutando. Ahora juntando 5 tapas blancas, más un envase retornable vacío, te llevas una retornable de regalo. Podés elegir entre Coca-Cola sin azúcar, Coca-Cola Light, Fanta o Sprite. Algunos creen que mezclar es una simple suma. Matemática infalible.